con el patrocinio de Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Susi Carbo y nuevamente les digo bienvenidos a Charlas Trendy, que en el día de hoy, como ven, en este escenario paradisíaco nos encontramos desde la ciudad de Cartagena para hacer una serie de especiales desde el Corralito de Piedra. La semana pasada se llevaron a cabo la conmemoración de la celebración de la independencia de la ciudad de Cartagena. Una tradición que se denominaba anteriormente como fiestas, como algo que se celebraba por lo alto. Este año hicieron esa conmemoración, pero de una manera diferente, para hablar acerca de lo que fue esta independencia, esta celebración. Tenemos a la directora del IPCC de esta ciudad de Cartagena, Zahiya Vergara Jaime. Ella nos va a contar cómo fue concebida esta conmemoración para no dejar pasar por alto esta semana tan tradicional de independencia en esta ciudad. Pues mira, lo primero que hicimos fue hacer una convocatoria al Consejo Distrital de Cultura, que es un órgano asesor del Instituto de Patrimonio y Cultura de la ciudad, que está conformado por distintos consejeros de áreas artísticas. Y les preguntamos cómo se imaginaban unas fiestas en medio de la pandemia, porque como te venía diciendo, la conmemoración de la independencia de Cartagena es un hito de interés nacional, entonces no podíamos pensar en mover la fecha. Y no sabíamos si íbamos a estar en pandemia o no, pero entonces había que empezar a imaginar cómo podíamos abordar el tema. A continuación lo que hicimos fue abrir unas mesas de consulta a la ciudadanía, fueron 6 mesas en total, más de 30 horas de consulta ciudadana, y le preguntábamos a los hacedores y hacedoras de fiestas, portadores y portadoras de las tradiciones, gestores culturales, artistas, organizaciones de base e incluso a los jóvenes, que son muy importantes en este proceso, cómo se imaginaban que podíamos llegar a hacer esta celebración. Además, porque entendíamos que el tema histórico es muy clave, pero también la activación del trabajo cultural. Las fiestas son un eje, un motor de la economía que mueve al sector artístico, que además hay que decir ha sido de los más golpeados en esta pandemia. Producto de esas mesas de trabajo salieron, digamos, como unas ideas generales, y entre esas que cualquier cosa que hiciéramos tenía que girar en torno al concepto de conmemoración y no de fiestas. Conmemoración porque en medio de una pandemia no puedes hablar de festejar nada. Hay mucha gente que ha perdido el trabajo, que ha perdido a sus familiares, que está en medio de una incertidumbre terrible. Entonces, ¿cómo le vas a hablar de festejar? Entonces, lo que hicimos fue empezar a desarrollar todo un concepto teórico, artístico y práctico también, administrativo, en torno a lo que podría ser la conmemoración. Y esa conmemoración iba a girar en torno a 3 ejes, que esto es muy importante. Ejes o valores. El eje cívico, que pues sigue promoviendo entre la ciudadanía el autocuidado. Somos heroicos porque nos cuidamos y cuidamos a nuestra comunidad. Vamos a conmemorar en casa. El segundo eje era el histórico, porque precisamente la pandemia nos está dando la oportunidad de detenernos y repensarnos de dónde venimos, por qué conmemoramos una independencia, qué es la independencia, quiénes son los principales protagonistas. En ese sentido, ese eje histórico lo que pretendió hacer fue, se pretendió organizar en torno a unos conversatorios académicos que pudieran acompañar toda la agenda festiva, porque el tercer elemento era ese, el elemento festivo. No podemos desconocer el origen carnavalesco de nuestra celebración de independencia. Además de eso, ese eje festivo activa una gran parte del sector artístico de la ciudad, diseñadores de modas, modistas, grupos de danza, comparsas de teatro, actores festivos, en fin. Entonces, ese eje era también fundamental. Producto de esas mesas también entendimos que lo que teníamos que hacer era reproducir esa agenda tradicional que está constituida por diversos hitos en el calendario festivo o novembrino, que involucra pues desde el lanzamiento, los 3 preludios en las distintas localidades, el Ángeles Somos, la Noche de Candela, el jolgorio de tambores y cantadoras, en fin, la misma conmemoración del 11 de noviembre, la Marcha de las Diversidades. Todo eso tenía que ir compactado en una agenda tradicional que decidimos virtualizar. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, pues lo que hicimos fue un llamado a la ciudadanía en 2 sentidos. En primera instancia, sacamos una convocatoria
para pedirle a esos trabajadores y trabajadoras de la cultura, artistas y gestores, artesanos, medios de comunicación y realizadores audiovisuales, que nos hicieran una propuesta artística que pudiera servir para grabar los principales hitos de la agenda, de la agenda conmemorativa festiva. Y por el otro lado, para los primeros eventos, que eran los preludios y el lanzamiento, llamamos a los ganadores de las fiestas del año anterior para que fueran ellos quienes armaran esa agenda festiva y quienes proveyeran esos servicios culturales a la ciudadanía. En ese sentido, entonces, estábamos activando el trabajo cultural con los ganadores del año anterior y estábamos activando también el trabajo cultural con nueva oferta cultural. Entonces, lo que hicimos fue montar un andamiaje de una producción audiovisual enorme, que además debo decir que me siento muy orgullosa del equipo que logramos armar, encabezado por Alessandro Basile y Ramsés Ramos, ambos cartageneros, insignes cartageneros, embajadores de nuestra cultura más allá de nuestras fronteras, y armamos un equipo de producción bellísimo y alcanzamos a grabar 3 episodios de la conmemoración en el Teatro Adolfo Mejía, que era nuestra sede. Otra sede que teníamos alterna era el Castillo de San Felipe para grabar la Noche de Candela y el Jolgorio de Tambores y Cantadoras, porque entendíamos también que teníamos que activar la marca de ciudad, mostrar nuestros monumentos, mostrar el diálogo entre el patrimonio material y el inmaterial. Una detallada explicación acerca de cómo fueran concebidas esta conmemoración de la independencia de Cartagena. Y finalmente vamos a preguntarles a ella y escuchar de ella misma cómo fueron los resultados cuando ya realizaron la ejecución. Las primeras emisiones, porque además las emitimos a través del canal local de tele, bueno, no vamos a decir de qué canal, pero tuvo una recepción impresionante. La gente estaba conmovida, feliz de ver, porque lo que queríamos en últimas era dignificar el trabajo cultural, ponerlo en valor y además mostrárselo al mundo. Es decir, aquí están nuestros actores festivos, estos son nuestros grupos de danza, nuestras comparsas teatrales. Entonces los resultados fueron maravillosos, fueron 3 programas de televisión, cada uno mejor que el otro porque nos íbamos puliendo en el camino, indefectiblemente fue así, un proceso de aprendizaje continuo. Y bueno, le mostramos a la ciudad cuáles eran parte de nuestras tradiciones festivas. Muchos actores se sumaron para que fuera una realidad esta conmemoración, muchas personas a que agradecer, entre ellas podríamos destacar algunas a ella. Mejor preferimos mostrárselo a toda la ciudad a través de redes sociales, pero también televisión, y aquí es importantísimo hacer la claridad de que las redes sociales no llegan a todas partes. Tenemos graves problemas de conectividad y de acceso a datos de nuestra población. Entonces, por eso hacíamos la alianza con los medios tradicionales, televisión, prensa, radio. Entonces, bueno, un poco hicimos eso y parte de esa agenda fue la agenda académica que, como te cuento, era complementaria de la agenda festiva. Y también complementaria la agenda cívica, que fue nuestra embajadora del autocuidado, nuestra reina de la independencia, Stephanie Mesa, que fue embajadora del autocuidado por distintos barrios de la ciudad, en asocio con Barrio Heroico, que es una iniciativa de la Escuela de Gobierno y la Primera Dama que ha sido ejemplo a nivel nacional, porque a través de nuestras gestoras sociales, entre ellas las reinas y gestores también, hemos llegado a distintas localidades donde los picos de la pandemia estaban muy altos y hemos logrado bajarlos solamente a través de pedagogía. En esta serie de especiales que hemos venido realizando post-pandemia, la recuperación de la economía y de la nueva normalidad, dentro de nuestros invitados, la que tenemos en el día de hoy es una protagonista de esta pandemia, en plena ejecución de lo que sería la elaboración de la conmemoración de la independencia de Cartagena. Ella y su equipo caen víctimas del COVID-19. ¿Cómo es recibido este impacto, que fue un knockout que los dejó en la lona, y cómo superaron este momento para continuar con la ejecución de la conmemoración de independencia? Bueno, pues nunca mejor descrito, así como lo explicas. Teníamos planeado hacer 13 programas, 13 porque correspondían a un hito específico que, como te decía, hacía parte de esa agenda conmemorativa. Y en el tercer round, efectivamente, a pesar de tener todos los protocolos instalados de seguridad, de bioseguridad en el Teatro Adolfo Mejía, desde donde estábamos haciendo toda esa producción, a pesar de que cada cambio de grupo se desinfectaban las áreas, los micrófonos, yo fui testigo de primera mano de que así era,
te tomaban la temperatura, había geles, alcoholes por todas partes. Nos dimos cuenta de que una de las personas del equipo había amanecido con fiebre. Inmediatamente activamos el protocolo, le hicieron la prueba rápida y resultó positivo. Al día siguiente, las 70 personas de la producción estaban haciéndose una prueba, al día siguiente otra por si acaso, y efectivamente resultamos 5 personas, 6 conmigo infectadas, y pues evidentemente nos tocó parar absolutamente toda la producción. Y bueno, estuvimos en cuarentena, las 70 personas en cuarentena. Hay que tener una vida saludable, hay que cuidarse en la alimentación muchísimo, hay que hacer ejercicio, hay que tener una mente sana. Yo, por ejemplo, medito todos los días. Yo no salgo de mi casa sin meditar 17 minutos porque pierdo la claridad y la perspectiva de las cosas. Y eso fue muy importante en medio del proceso de vivir la enfermedad, el no desesperarse, el entender que no iba a ser para siempre, que a lo mejor me podía ver afectada en temas de salud, lo mismo que el equipo, pero que íbamos a salir adelante. Tener una buena actitud ante la vida es esencial. También recomendaría ya en la parte laboral saber cuándo parar, porque cuando se está, por ejemplo, en este tipo de trabajos y en la gestión pública, nunca paras, nunca descansas, no hay festivos, no hay domingos, y eso te hace que te recuperes con más lentitud. Entonces sí, y el ritmo de vida que tenemos hoy en día no nos permite desapegarnos de la tecnología, y entonces tienes demasiada información a la mano. Yo diría, como esos días de la enfermedad, parar un poco, alejarse de la tecnología, permitirse vivir la enfermedad, sentirla, recuperarse y sobre todo ser receptivo con el calor de la familia. A mí me ha enseñado esta enfermedad, haber pasado por ahí, que sin la familia no somos nadie. Entonces, un poco ese sería el consejo, ¿no? Y a las entidades públicas que tienen que desarrollar programas, por ejemplo, las fiestas, todo esto, no hay protocolo de bioseguridad que valga, pero hay que tenerlo. Y hay que tenerlo en extrema medida. La gente todo el tiempo hay que cuidarse, procurar el distanciamiento lo más que se pueda, todo lo que se pueda hacer virtual, pero además transmitido por los medios tradicionales, hagámoslo, evitemos las conglomeraciones. Y bueno, en esencia yo digo que estoy agradecida con la vida porque me ha permitido seguir mi camino y estoy relativamente bien para continuar trabajando por mi ciudad y por los artistas y gestores de Cartagena. Y lo que hicimos rápidamente fue decir, bueno, el 11 es un día que no podemos dejar de conmemorar, y lo que hicimos fue como comprimir toda esa agenda que ya teníamos pensada como con la danza, con la música tradicional de noviembre, con el tema de los hitos históricos, y armamos una agenda virtual que fue conmemorada el día 11, pero también transmitida a través de la televisión. Desafortunadamente, los únicos que no pudieron recibir su estímulo económico fueron los artistas del tercer preludio, que fue el que se nos quedó por grabar, pero el resto de artistas, como fueron producto fueron convocados producto de unos estímulos, recibieron su pago, y lo que hicimos fue pedirles que en vez de presentarse en físico en el teatro para ser grabados, nos mandaran videos, con lo cual vamos a hacer un bello documental para ofrecerle a la ciudadanía esa oferta festiva hermosísima que nuestros artistas y gestores culturales, artesanos han venido preparando durante estos meses. Azaía Vergara Jaime, muchísimas gracias por haber estado en esta primera parte de Charlas Trendy con este especial desde la ciudad de Cartagena. Vamos a hacer nuestro primer corte a comerciales, pero los dejamos antes con los resultados de la encuesta de la semana anterior para que ustedes los conozcan y decirles, no se muevan porque ya regresamos con más desde aquí, desde el Corralito de Piedra. En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos.
En este segundo bloque de Charlas Trendy tenemos una segunda invitada, Nilda Meléndez. Nilda es la designada reina vitalicia del Cabildo de Getsemaní, pero dejemos que sea ella la que nos haga un breve resumen acerca de lo que significa esta conmemoración. El Cabildo es una muy antigua tradición, de hecho viene desde España. Ya en Europa existían esclavizados y ellos ya tenían una forma organizativa para poder hacer que ese proceso de esclavización fuera menos doloroso. Entonces ya existían los cabildos en Sevilla. Al llegar hace 200 años los negros africanos aquí a Cartagena, debo aclarar que no todos eran negros. África es un continente variopinto. Vinieron con sus tradiciones y vinieron aferrados a algo que los hizo posible y viable en este entorno que les iba a tocar vivir, que no conocían, con un desarraigo tanto físico como anímico. Entonces ellos se reencontraron con sus naciones africanas en este continente nuevo, en este lugar nuevo, para poder sobrevivir. Y así se unieron en naciones africanas, en diferentes naciones africanas de las que ellos venían, en la medida en que podían, porque también eran separados muy minuciosamente, pues el esclavismo era casi que una industria en la época y conocían cómo manejarlos para evitar brotes subversivos. Ya hecha esa introducción muy detallada por parte de Nilda, vamos a preguntarle en el ejercicio de la ejecución del Cabildo de Getsemaní, ¿qué es lo que nosotros podemos detallar y podemos destacar para que entendamos un poco más acerca de esta tradición? Bueno, mira, significa una parodia de corte europea. En esta corte se tuvo muy en cuenta el mismo esquema organizativo de otrora, y es que los ancianos de nuestra comunidad, fuesen quien fuese, quien vendía los fritos, quien el médico, el ingeniero, quien fuera, el que embolaba, el que hacía zapatos, todos den la dignidad del respeto a nuestros ancianos de la comunidad, como en esa oportunidad fueron elegidos como la corte de regencia. Esa corte de regencia eligió una reina, o un rey, o los dos. Entonces, nosotros en esa oportunidad trabajamos muy de la mano con los Zapata Olivella, de ellos somos sus alumnos más fieles, y ya habíamos tenido una oportunidad de investigar desde la misma fuente del archivo de Sevilla, y con ellos completamos la investigación. Hicimos el levantamiento en Boca Chica de restos del Cabildo vivo que quedó en Boca Chica y Ararca. Perdimos una semblanza y fue la del tamborero que hablaba en lengua, que era el que nos podía hablar también de la religiosidad, pero llegamos tarde y acababa de fallecer. Entonces, esa recreación hace que tú veas en un cabildo los hermosos y pomposos vestidos de las reinas africanas o de las reinas europeas, porque es una parodia. Tiene una corte que está conformada por las damas gentiles de la corte, tiene sus duques, sus condes, y cada día se hace a través de edictos. Entonces nosotros el año que viene te invitaremos para que seas la princesa, la reina, la condesa de Barranquilla en nuestro cabildo. Entonces eso se ha convertido no solamente en Cartagena en un proceso de recuperación de tradiciones festivas, sino que va más allá, y es la diferencia que me encantaría poder hacer. Bailamos, disfrutamos, convocamos, recuperamos todas las danzas tradicionales que se habían desdibujado en Cartagena. Como bien mencionabas tú en la primera parte de esta entrevista, decías que es una reina vitalicia y como fuiste presentada, a diferencia de otros reinados, ¿qué quiere decir ser reina vitalicia? ¿Por qué esta designación a este personaje de esta celebración? Bueno, vitalicia porque Cartagena tiene un bellísimo reinado de belleza que reúne a las niñas más representativas de sus regiones y que fue creado por dos ilustres cartageneros para darle un evento más a este reconocimiento que se le hace a una ciudad que ha sido denominada heroica y que fue y es heroica aún. Entonces, en los cabildos esto no existía. En los cabildos las reinas o los reyes
si no venían de dinastías, venían de tradiciones o eran elegidos por los consejos de ancianos. Entonces, esa reina reinaba, o ese rey, o esos reyes y reinas reinaban hasta el día de su muerte. Y así era el proceso, y ese es el proceso que hemos venido siguiendo. Cuando el rey o la reina muere, el consejo de regencia puede inmediatamente reunirse y nombrar a otro. No es transferible de generación en generación, no es un reinado transferible. Yo soy reina hasta cuando yo desee serlo, hasta cuando el consejo de regencia decida que ya debo dejar de serlo o cuando ya yo muera. Pero yo no puedo, ni mi hijo, en este caso, puede seguir siéndolo porque no es transferible a nivel de regencia como en las cortes europeas. Entonces, por eso vitalicia. Pero el proceso se ha hecho de tal manera que viene un grupo de jóvenes y niñas viendo todo el trabajo y ya ellas están allí cuando yo me vaya, cuando el consejo de regencia lo decida, cuando ya yo no quiera más. Entonces tendrán ellos a bien escoger entre ese grupo de niñas que están preparadas para hacerlo, asumir el reto de ser reina de Cabildo, que no es fácil, porque queda siempre ese concepto de reina. Y África tenía una gran fuerza en sus mujeres, y existen las más famosas reinas africanas, fueron seguramente las que más lustre le dieron a ese continente, no dejando a un lado ni la sultana y mucho menos las faraonas egipcias, que también existieron y que son parte de África. Extra micrófonos hablábamos con ella y me llamaba muchísimo la atención por qué no venía con su atuendo típico, con lo que llamamos popularmente disfraz. Escuchen esta respuesta que significa mucho y tiene mucho valor con lo que tiene que ver con una conmemoración aún en medio de esta pospandemia. Estamos conmemorando varias cosas. Tenemos mucho dolor. Cartagena está sumida, aunque no lo creas, en el dolor. Los costeños sabemos manifestarlo de manera diferente, hacemos una catarsis del dolor. Entonces decidimos conmemorar porque mucha gente se ha ido y ni siquiera hemos podido despedirla. Esta pandemia no ha dejado a nadie, no ha dejado de tocar ningún solar vecino. Alguien tiene una pérdida. Cartagena, que dicen 1 millón y tanto de habitantes, hoy hay más de 700 muertos, lo cual es una cifra muy, muy alta. Queremos conmemorar a aquellas personas que día a día, en el caso nuestro de Cabildo de Getsemaní, porque nosotros conmemoramos las fiestas populares del 11 de noviembre, que es la fiesta cartagenera. Entonces, queremos rendirle un homenaje a todos esos actores festivos, a todos esos seres que nos acompañaban durante el desfile, durante la preparación del desfile en el transcurso del año, y que el último día ya se paraban en las calles del paso del Cabildo a vernos. Aquellos que se han ido están todos siendo elencados, están todos siendo catalogados para decirles, nosotros les rendimos el más sentido de los homenajes y se me eriza también a mí la piel, como dice alguien, porque sabemos que hay mucho dolor y que Cartagena no es la primera vez que suspende sus fiestas, y la ha suspendido casi siempre por cosas muy dolorosas, y en este caso la pandemia y gente que seguramente contribuyó a que esta ciudad fuera lo que es y que tenía todavía fuerzas para seguir haciéndolo, y que los hemos despedido desde la lejanía. Por eso este Cabildo sonará la maraca muy alto, muy lejos. Tiempo para nuestro segundo corte aquí en Charlas Trendy, pero antes los dejamos con la pregunta de la semana. ¿Usted comparte la idea de mantener aún en la pospandemia y en todo lo que vendrá como nueva normalidad nuestras tradiciones y costumbres? La respuesta en nuestras redes sociales. Los esperamos en Instagram y en Facebook para respondernos, y aquí ya regresamos en un momento.
En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Ustedes por acompañarnos y recordarles, este es el primer programa de los especiales que tenemos desde la ciudad de Cartagena. La próxima semana, reapertura hotelera. ¿Cómo ha sido el movimiento en la hotelería de la ciudad más linda, más romántica y la ciudad del Corralito de Piedra de Colombia? Los esperamos hasta entonces, el próximo miércoles, aquí a las 10 en punto en Charlas Trendy.